Bienvenido a este episodio donde vamos a hablar de cómo atraer a tus clientes, hablando de los 12 arquetipos que tienen tu cliente ideal y cómo ser consciente de qué arquetipo tiene tu cliente ideal, tu audiencia, para tú poder conectar con ellos y convertirte en un imán, convertirte en su referente. Así que quédate por aquí porque hoy te voy a compartir esos 12 arquetipos, esa nube de palabras que puedes utilizar para conectar y ser un imán con tus clientes. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Las marcas actualmente están apostando muchísimo más, si te das cuenta, por humanizarse, porque es sencillo, si lo ves, identificarte hoy en día con esas marcas. Y tú mismo lo estás eligiendo una y otra vez, una marca, cuando estás comprando, con las historias que están a su alrededor, cuando estás buscando aquello con lo que le hacen humanos, con lo que resuena contigo. Y esas marcas que son más atractivas o que conectan más con la gente, con su audiencia, a nivel mucho más profundo, pues ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen a través de tener una claridad absoluta, un enfoque láser en su propósito y en aquello, fíjate, que les hace verdaderamente auténticas. Las marcas, cuando empiezas a analizarlas, te das cuenta de que se alinean con los arquetipos que te voy a comentar hoy en este episodio de los 12 arquetipos que tienes que tener en mente y ser consciente para crear ese vínculo con tu audiencia, con las personas, con sus deseos. Y están basados en una investigación psicológica. Y sí que hablamos muchas veces de los valores de nuestra audiencia, hablamos de nuestro cliente ideal, hablamos de sus dolores, pero es muy importante entender la psicología para desarrollar tu marca personal, para convertirte en ese imán para tus clientes. Porque hoy en día no solo hablamos de las marcas, también hablamos de las marcas personales. Y los arquetipos no son solamente para que las marcas hablen y conecten con las personas. Fíjate, es para hablar de persona a persona y conectar con el deseo de cada uno, porque seguramente en tu audiencia vas a tener diferentes tipos de arquetipos. En general vas a tener un arquetipo, una similitud en tu audiencia, pero dentro de tu audiencia puedes tener diferentes tipos de audiencia, de clientes, de diferentes arquetipos, y tienes que saber reconocerlos. ¿Para qué? Para adaptarte a la forma en la que te comunicas. No significa mentir, no significa el no ser auténtico, es tener inteligencia emocional, entender tus emociones, tus valores, pero también entender los valores y las emociones de tu cliente. Porque al final los arquetipos son patrones de comportamiento que nos van a permitir diferenciarnos, ¿no?, con otras marcas. Porque podemos, como personas, no podemos trabajar nuestra marca personal igual que las marcas, porque somos seres con personalidad, con nuestras emociones, que nos conectamos al fin y al cabo con otros seres. Y no se trata de nuevo de crear un personaje, interpretarlo como si fuese una película o si fueses el mejor político del mundo, y aunque seas el mejor político del mundo es siendo auténtico, ¿no? Pero sí teniendo un mensaje claro, y se trata de trabajar e identificar pues lo que nos diferencia de otros, reconocer nuestra personalidad y cómo adaptarlo para poder comunicarlo, ¿no?, de forma adecuada. ¿Y para qué te van a servir estos arquetipos que te voy a compartir? Bueno, pues te van a proporcionar, te van a ayudar a tener ese mapa mental que te va a permitir, bueno, pues el conectar en un deseo determinado, una necesidad. Sabes que los seres humanos trabajamos a 6 niveles de necesidades y te van a permitir conectar con tu audiencia. E identificar los arquetipos de tu marca personal, de tu emprendimiento, de tu liderazgo, te va a permitir tener beneficios como el autoconocimiento, empezando por ti, saber qué arquetipo eres, cuál es con el que conectas más. Y cuando eres capaz de tener ese autoconocimiento, trabajas tu identidad. Y cuando trabajas tu identidad, eres mucho más auténtico y conectas con las personas. Te van a permitir también pues ese reconocimiento de puntos ciegos, ¿no?, de esas áreas que a lo mejor no tenías en cuenta y son áreas de oportunidad. Te va a permitir tener pues un reconocimiento de ese impacto, de ese mensaje que estabas creando hasta ahora. Te va a permitir tener una reestructuración de tu estrategia de comunicación de tu marca personal.
te va a permitir pues, detectar cuál es el arquetipo de tu audiencia, pero también el deseo de cada uno de tus clientes cuando les escuchas y cuando verdaderamente sabes qué es lo que necesitan. Porque cada deseo va a coincidir con un arquetipo distinto y ahora lo verás. Y son los arquetipos, si no has oído antes de los arquetipos, son características universales del ser humano. Todo el mundo nos encuadramos a lo mejor en varios arquetipos, pero normalmente tenemos uno, digamos, que pesa más, ¿vale? Y normalmente se hablan de 12, diferentes estudios hablan de más o menos arquetipos, pero en general hablamos de 12 tipos de arquetipos, que es lo que te voy a comentar. Y para crear esa personalidad de marca, para crear esa personalidad de tu marca que te hace ser un imán para tus clientes, cuando creas esa identidad fuerte, es clave. Porque si tú miras a las marcas que conoces alrededor tuyo, la manera más efectiva que las marcas han encontrado para conectar y para lograr un patrón que les hace destacar, que les hace ser únicos, es adaptando este arquetipo de marca. Y tener clara esta personalidad te permite diferenciarte de manera muchísimo más clara, te permite tener claro tu tono de voz, cómo comunicarte, te permite trabajar de manera muchísimo más relevante a tu audiencia y tu marca, te va a permitir crear una historia y una conversación, el típico storytelling, te va a permitir pues ser muchísimo más auténtico, ¿no? Auténtica por tener ese mensaje claro y coherente. Te ayuda a identificar los diferenciales y las fortalezas y también cómo puedes hacer llevar esto, cómo conectar con tus servicios y productos para desde allí conectar con tus clientes. Y hay dos razones, antes de compartirte los 12 arquetipos, hay dos razones principales porque las que deberías alinear tu marca con un arquetipo. Primero es porque crea conexión. La mayoría de las marcas estáis compitiendo o estamos compitiendo en características, en lo que hacemos, en los beneficios, en los precios. Y si no deseas ser uno entre la multitud, tienes que establecer una conexión muchísimo más profunda, conectar con esos valores, conectar con esas necesidades del ser humano y con esa conexión, ¿vale? Con esa parte más psicológica de tu cliente. Por eso yo esta parte la trato como el psicoemprendimiento. Y luego la segunda razón es la diferenciación. Pues cuando se trata de destacarte en la multitud, las estrategias de diferenciación parecen muy usadas, obviamente, y los que vienen nuevos a tu fiesta, ¿no? O contactan contigo, bueno, pues a veces se quedan poco, ¿no? Y sin embargo, cuando trabajas esa diferenciación, esas personalidades, bueno, pues lo que te permite es crear una experiencia muchísimo más memorable, una experiencia mucho más que se pegue verdaderamente a tu tribu, a tu comunidad y que recuerden esa experiencia de trabajar contigo. Bueno, pues vamos allá, te voy a compartir los 12 arquetipos y vas a ver lo diferente que son unos de otros y lo importante que es saber dónde están tu cliente, aunque de nuevo puedes tener dentro de tu tribu, de tu comunidad, de tus clientes diferentes tipos, pero seguramente llegan a ti un tipo de personalidad en concreto. Primero está el inocente, el arquetipo del inocente. El inocente desea ser feliz y confiar en los demás ante todo. Y para atraer a ese inocente lo que necesitas es tener un lenguaje muy de confianza, con una comunicación súper sencilla, súper simple, súper honesta y sobre todo positiva. Es la típica persona que a lo mejor está comenzando en un sector, en un nicho, le estás a lo mejor ayudando en temas de desarrollo personal, con lo cual necesita confiar en ti. Necesitas abrazarle. No puedes tener una comunicación muy agresiva porque le puedes asustar. Entonces, detecta si tu audiencia es inocente y detecta esas nubes de palabras de cómo te puedes comunicar, porque te vas a tener que comunicar totalmente distinto con el siguiente arquetipo, que es el explorador. El explorador es esa persona que desea ser libre, a encontrar su verdadero yo. Yo en Liderazgo 360 y en Alquimia, en mi método de Alquimia, tengo muchos exploradores, muchas personas medio rebeldes, muchas personas inquietas que se quieren reencontrar a su verdadero yo. Y fíjate, para atraer a un explorador tienes que desafiarlo.
totalmente contrario al inocente si ves que quieres seguridad. Tienes que desafiar los límites de la vida actual, porque si lo desafías y tú reconoces que hay formas distintas de hacer las cosas, se va a identificar, le va a resonar contigo, en contra del inocente que quiere seguridad. ¿Ves la diferencia? Luego está el sabio. El tercer arquetipo es el sabio. El sabio es el que quiere encontrar el entendimiento, quiere crecer, quiere saber la verdad. Es la típica persona, además, que quiere tener todos los detalles. Y para atraer a un sabio, si tu cliente, tu audiencia es de sabios, tienes que ser consciente y hacerles ver que sabes que saben, que tienen una gran inteligencia. Y en tu comunicación tienes que hacérselo saber. Que eres consciente que tienen conocimiento, que eres consciente que ya saben, ¿no? Obviamente están aquí contigo para seguir expandiéndote, pero eso no quita que les reconozcan todo ese conocimiento que tienen. El siguiente, fíjate, es el rebelde. Y el rebelde, en cierta manera parecido a lo explorador, quiere ser liberado. Quiere dejar totalmente a un lado lo que era para convertirse en quien podría ser o puede ser. Y para llamar la atención de un rebelde, primero le tienes que demostrar que ves el mundo también como él. Tienes que cuestionar ese status quo y la conformidad, porque esos son el enemigo común y eso es lo que os une. Y además mostrar, ¿vale?, que son capaces de convertirse en esa persona que quieren ser. Yo también en alquimia y en Liderazgo 360, si estás escuchando esto, hay mucho rebelde. Y yo siempre digo que el Club Alquimia es un club de emprendedores, líderes inconformistas, insatisfechos, con ese hambre de seguir creciendo y que saben que hay otra forma de liderar en el mundo. Son muy rebeldes y muy héroes. Mago. ¿Cuáles son esos arquetipos del mago? El mago, fíjate, desea transformarse a sí mismo para alcanzar su poder, su iluminación. Son muy mágicos, como la palabra indica. Y fíjate, el mago es muy difícil de vender porque raramente lo puedes ajustar a una persona que compra verdaderamente, pero sí es cierto que tiene cierta magia, atrae curiosidad y atrae diferentes tipos de personalidades por su capacidad de transformación. Pero como es un mago, es muy difícil venderle porque esa persona piensa que puede hacerlo por él o por ella misma. Se puede transformar solo o sola, ¿vale? Luego está el hombre común, yo lo llamo el hombre común, que es el que necesita pertenecer, ser igual que los demás. Es esa necesidad de pertenencia, que es una de las grandes necesidades de todo ser humano. Y si tienes ese tipo de clientela alrededor tuyo, bueno, pues tienes que hacerle experimentar ese sentido de pertenencia. Son las típicas personas que quieren sentirse parte de una comunidad, que quieren sentirse parte de un club, ¿vale? Tienen muy arraigado esa necesidad de pertenencia, de sentido de pertenencia a una comunidad. Entonces es muy importante. Todos en cierta manera tenemos esta necesidad porque es una de las 6 necesidades del ser humano. Luego está el amante. ¿Cuál es el amante? El amante, fíjate, es ese arquetipo, esa persona que desea conectar e intimar con personas. Si tienes tu cliente son amantes, tienes que hacerles sentir que se sientan atractivos o que necesiten, que vean atractivo esa oportunidad de conexión, de intimidad contigo. Son esas personas que van a querer tener esa conversación más uno a uno contigo. Hay personas, por ejemplo, el hombre común, que como quiere el sentido de pertenencia, va a querer más conversaciones, a lo mejor en público, en un club, en una comunidad, en una tribu. Pero sin embargo, el amante a lo mejor quiere esa conversación más uno a uno contigo. Es un amante, quiere intimar, recuerda, con personas. Entonces, en tu comunidad tú tienes que saber cuál es el explorador, cuál es el héroe, cuál es el tímido, cuál es el amante, a quién quiere participar en grupo, quién quiere tener esa sesión más íntima contigo. Luego está el bufón. El bufón es la persona que, yo en cierta manera siempre digo que soy un poco bufona, desea disfrutar en el momento. Pero fíjate, al igual que los magos, los bufones a veces raramente son personas compradoras.
pero sin embargo pueden ser un arquetipo muy bueno para las marcas en tu negocio, para entretener o querer crear un buen rollo o querer asociarse con buenos momentos. Son la típica persona que si están en tu club, en tu comunidad, van a tirar del carro, te van a ayudar a tirar, ¿no? Porque verdaderamente pone muy buen ambiente en el grupo. Pero de nuevo, como con el mago, son un poco más difíciles de vender. Luego está el protector. El protector es ese arquetipo, esa persona que quiere servir, quiere cuidar a los demás. Y el arquetipo de protector, fíjate, es perfecto para las marcas que ayudan a las necesidades. Es ese enfoque mucho más cálido, mucho más atento, generoso, maternal. Ofrece seguridad también a las personas y va a atraer a las personas con ciertas necesidades. Es muy bueno para todo ese tipo de marcas, bueno, de ayuda a personas, a charities, sin ánimo de lucro. Y es muy bueno también ese arquetipo de protector en todas las partes del desarrollo personal, pero con mucho cuidado. Son personas que van a querer ayudar a otros, pero si tú tienes de hecho el arquetipo de protector, mucho cuidado porque puedes estar dando muchas cosas gratis sin tener unos ingresos, ¿vale? Entonces pasa mucho en la parte de desarrollo personal, que hay mucho arquetipo de protector que tienen esa lucha con el dinero, ¿no? Porque quieren ayudar. Así que cuidado si te reconoces tú como protector, pero en tu audiencia o en tus clientes, pues es muy bueno, es muy positivo tener esos protectores. Luego está el creador, el arquetipo de creador. ¿Cuál es el creador? El creador es el que desea crearse a sí mismo e innovar, ¿no? La persona creadora. Entonces, si tú quieres atraer a un creador, tienes que, bueno, pues celebrar y constantemente ser muy creativo, mientras que además le ayudas a él o a ella que se exprese, que cree también. No puedes estar por encima de él porque no le puede escapar ese poder, ¿no? Esas ansias, ese talento, ese potencial de crear. Entonces le tienes que ayudar a crear, pero también le tienes que dar ese espacio para que crean, ¿no? Y que participen. Son personas que de nuevo cuestionan mucho el status quo, entonces es muy importante que las reconozcas en tu audiencia y que tu nube de palabras, bueno, pues les incentive a crear, ¿vale? Y que se sientan que ese talento lo están utilizando. Y luego el rey. ¿El rey cuál es? Bueno, pues el rey, como casi te puedes imaginar, es esa persona que crea el orden, da el control, bueno, pues quiere que todo esté bien, en cierta manera se cree un poquito superior, que tiene el poder, el control, ¿no? Y que quiere respeto. Y si tu cliente o quieres atraer un cliente rey, pues tienes que reafirmar también, de nuevo estamos hablando de emociones, su sentido de poder, su sentido de control, respetarle, ¿vale? Entonces tienes que ser consciente de que le vas a ayudar, es tu cliente, pero de nuevo también tienes que ser consciente que tienes que, bueno, constantemente hacerle ver de que efectivamente reconoces ese poder, ese control y ese respeto y que le haces sentir así. Así que estos son los 12 arquetipos que son muy importantes para crearte tu marca personal, que son muy importantes para hacer un imán a tus clientes, porque de nuevo va muchísimo más allá estos arquetipos de la marca personal de seleccionar características y basarte solo en un solo arquetipo, porque lo importante es que integres el mix de arquetipos y ser consciente de cuáles tienes en tu audiencia. Es muy importante que identifiques tu arquetipo, el tuyo propio, que identifiques tu arquetipo que te va a permitir alinear tu marca y diseñar, comunicarte muchísimo mejor, de manera mucho más auténtica y que resuene mucho más con tus clientes para comunicarlo. Este es el poder de los arquetipos y por eso te lo quería comentar hoy, porque en estos últimos episodios que estamos hablando de marca personal, de cómo convertirte en un imán, es importantísimo que seas capaz de analizar tu arquetipo y esos beneficios que hemos dicho anteriormente, el ser auténtico, tener una coherencia para verdaderamente ayudar más y mejor a tus clientes a través de conectar con sus necesidades, con su psicología, porque eso te va a hacer que te conviertas en un imán para ellos.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado, dale las 5 estrellitas y sígueme. Seguiremos hablando de marca personal. Muchísimas gracias. Soy Nieve Rodríguez, tu coach, mentora de liderazgo y de emprendimiento. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.